encuentro y al brindis, y por eso vamos a compartir una entrevista con un especialista en vinos para conversar sobre procesos productivos vinculados al vino. Exactamente, porque vamos a hablar ahora con Lucrecia del Federico, que es biotecnóloga argentina especializada, como decías vos, Karina, en los procesos productivos vinculados al vino. También realiza labor docente e investigaciones científicas en la Universidad Nacional de Quilmes. Del Federico forma parte del Laboratorio de Microbiología Molecular, donde es responsable del análisis de los procesos de fermentación que las bacterias del ácido láctico llevan a cabo en el vino, ¿no? El vino, digamos, es la bebida nacional que se produce desde hace muchísimos años, pero cada vez más la tecnología está presente en la elaboración del vino, obviamente con el objetivo de tratar de mejorarla, ¿no? Así que vamos a saludar a Lucrecia del Federico. ¿Qué tal, Lucrecia? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Feliz Día del Trabajador. Que tengan un excelente día a todos. Bueno, feliz Día del Trabajador para vos también. Te hemos hecho trabajar en un día feriado. Sí, no se preocupe. Bueno, no es trabajo, no es trabajo. No es trabajo, la verdad. Cuando uno hace lo que le gusta, es como que no es trabajo, ¿no? Exactamente. Bueno, Lucrecia, contanos un poquito acerca de cómo la tecnología colabora con la producción del vino para mejorar la calidad del vino, ese vino que todos los días consumimos y que quizá no sabemos que detrás de la elaboración de ese vino hay todo un proceso que involucra a la biología, a la biotecnología, a la tecnología en sí mismo, ¿no? Para que cada vez sea mejor. Bueno, nosotros en el laboratorio venimos trabajando desde el 2007 con algo bastante específico que son, como vos muy bien dijiste, las bacterias del ácido láctico, que están presentes en un gran número de procesos, digamos, que tienen que ver con los alimentos, con la fermentación de alimentos. Entre ellos el vino, también en los salamines, en la fermentación de las aceitunas, de los lácteos, como los quesos o los yogures, y de algunas otras fermentaciones, como puede ser el chucrut o algunas cuestiones más étnicas, como por ejemplo el kimchi. Diversos alimentos tienen procesos fermentativos. En esos procesos fermentativos están involucrados diferentes microorganismos. Y como vos muy bien dijiste, porque excelente esa presentación, el vino tiene dos fermentaciones, una que es la alcohólica, que la llevan a cabo las levaduras, y un segundo proceso que se llama fermentación maloláctica, porque en ese proceso las bacterias del ácido láctico consumen una molécula que hay en la uva, que se llama ácido málico, y que tiene el sabor de las manzanas verdes. Las manzanas verdes son ricas en málico. Uh-huh. Y es un sabor un poquito astringente, entonces hay un proceso químico de descarboxilación y se transforma en ácido láctico que tiene mucho mejor sabor, digamos. El vino se deacidifica y decimos que se estabiliza microbiológicamente porque ese proceso ayuda a la conservación del vino. Pero sobre todo ayuda a mejorar el sabor o las características y el aroma, las características organolépticas del vino. Esos mismos microorganismos, su actividad metabólica libera componentes aromáticos que antes estaban atrapados en la matriz de la bebida y que no se podían percibir, y a través de las reacciones enzimáticas esos microorganismos van liberando compuestos aromáticos y el vino se hace, digamos, adquiere complejidad durante el proceso de fermentación maloláctica. Claro. Eso es lo que tecnológicamente, digamos, aporta esta fermentación al vino. Claro, hay un dicho que sobre todo tienen los ingleses, que son grandes compradores de vino porque ellos no lo producen, que seguramente vos lo conocés, que dice: comprar con manzana y vender con queso. Eso tiene que ver con que, y invito a la gente a que haga la experiencia, de que si uno, por ejemplo, come un pedacito de manzana verde y después toma un trago de vino, le va a parecer que el vino es mucho más ácido. En cambio, si uno come primero un poquito de queso y después toma un trago de ese mismo vino, el vino le va a parecer más suave, más amable, ¿no? Digamos, hay un poquito una relación, digamos, en esta cuestión, como vos decías, de transformar un ácido que es
un poquito más agresivo en otro ácido que es un poquito más amable para el gusto. Exactamente, exactamente. E inclusive hay otras reacciones enzimáticas que tienen algunas bacterias que consumen otro ácido que también está en la uva, que es el cítrico, y son esos vinos donde uno le puede sentir cierta untuosidad o cierto dejo de como de amantecoso, que en muy bajita proporción, que es percibido por muy pocas personas, es deseable, y en alta proporción te arruina el vino. O sea que es un delicado equilibrio, digamos, metabólico, lo que tiene que haber para que el vino nos guste. Igualmente hay otro dicho que es que el mejor vino es el que te gusta, digamos, ¿no? Claro. Precisamente por eso que estás mencionando, que la percepción de los sabores y de los olores es absolutamente personal. Indudablemente ciertos vinos tienen unas características y otros tienen otras, ¿no? Claro, viste que a los degustadores de vino, a los catadores, a los sommeliers, generalmente les gusta mucho, digamos, comparar las características del vino con cosas que son ya conocidas, entonces, por la gente, ¿no? Entonces, por ejemplo, que sea un vino blanco, un chardonnay, por ejemplo, dicen, tiene pomelo, tiene cítrico, tiene... Y la gente que no está acostumbrada a eso dice, ¿cómo? ¿Que le agregaron pomelo, le agregaron limón al vino? ¿Cómo un vino va a tener un aroma a pomelo, a manzana, a frutas rojas si es un vino tinto? ¿Cómo se explica eso, Lucrecia? Esto también tiene su origen en los procesos metabólicos. Un buen vino, digamos, o un vino que probablemente le guste a la gente que busca ese tipo de sabores, o como una reminiscencia de frutos rojos o reminiscencias frutales o incluso florales, o a veces de especias, tiene que ver con el balance entre los alcoholes y los ésteres. Cuanto menos alcohol, sacando el etanol, que es el alcohol mayoritario, ¿no? El resto de los alcoholes que tienen muchos carbonos, se llaman alcoholes de fuste y no son muy deseables en los vinos. Entonces, este tipo de procesos metabólicos disminuyen esos alcoholes y aumentan los ésteres. Ésteres es igual a fruta. Ajá. Entonces se liberan moléculas que tienen que ver, o sea, se generan ésteres en el vino por procesos que no solo son de los microorganismos, sino también de la propia matriz del alimento, ¿no? Hay procesos químicos simplemente que van ocurriendo a lo largo del tiempo de maduración del vino. Viste que dicen el vino necesita el invierno. Claro. Pues se hace a finales del verano y está, si se embotella enseguida, si no es un vino de guarda, esa botella inclusive debe tener un periodo antes del embotellamiento, aunque no sea un vino de guarda, que es la razón de que se diga, bueno, el vino necesita el invierno para poder madurar. Claro, porque el vino es un organismo que está vivo, digamos, ¿no? Claro. ¿Cómo? Es un organismo vivo el vino, que Claro. que tiene todo un proceso, digamos, de transformación de principio a fin, y toda esa transformación genera aromas, sabores, etcétera. Por eso no es lo mismo tomar un vino que uno lo compró hoy a tomarlo de acá 3, 4, 5 años, ¿no es cierto? Claro, sí, correcto. Ocurren cosas en la botella. Sí. Muchas veces esas son deseables, digamos, otras no tanto, ¿no? Un vino también se te puede arruinar, Claro. porque bueno, si hay otros te imaginas que hay una gran variedad de microorganismos, eso tiene una microbiota, así como nosotros tenemos una microbiota gastrointestinal o en la piel o en otras mucosas. El vino también tiene una microbiota que es natural. Lo que uno hace, lo que el productor hace, es guiar ese proceso. Cuando agrega una levadura específica, que en general son Saccharomyces cerevisiae, las mismas levaduras que producen el pan, Sí. que elevan el pan o que fermentan la cerveza. Claro. Esas son las que van a liderar el proceso de la fermentación alcohólica, con menor participación de las levaduras, de lo que llamamos levaduras autóctonas. Esos son los microorganismos autóctonos, y nosotros trabajamos
o quizás lo más importante de nuestro trabajo es que trabajamos con bacterias que son, las llamamos autóctonas o indígenas de nuestra zona, de la República Argentina y de las distintas zonas productoras. Nos hemos concentrado en el norte de la Patagonia, noroeste de la Patagonia, y en la región de Saldungaray, en la provincia de Buenos Aires. Buenos Aires. Uh-huh. Y tenemos microorganismos nativos, autóctonos, que son capaces de liderar este segundo proceso fermentativo y mejorar las características del vino. Y estamos haciendo distintas pruebas a escala piloto, las hemos hecho en la bodega, lo que consideramos un entorno relevante para el desarrollo tecnológico de algo que intenta ser un producto nacional que reemplace un producto importado, que son los iniciadores de fermentación que se venden en el mercado, que provienen en general de Italia o de Francia o incluso de otras regiones como Sudáfrica o Estados Unidos. Claro, porque el vino, digamos, tiene mucho que ver con el lugar donde está plantada la vid, ¿no? Sí, exactamente. Claro, y una misma planta, digamos, la misma planta que un productor planta, no sé, en Burdeos, en Francia, y que la planta en la provincia de Buenos Aires. Bueno, en realidad estoy mencionando dos zonas que son parecidas, pero vamos a poner el ejemplo de Burdeos con Mendoza. La misma planta plantada en un territorio y en otro va a dar dos vinos totalmente distintos, aunque la planta es la misma. Exactamente. Dos productores distintos van a dar dos vinos distintos, También. Aún en la misma región. Exactamente. Porque el vino tiene que ver, esto es el terroir, el vino tiene que ver con el suelo, con las características climáticas, con la vid, obviamente, con la variedad de vid, con los microorganismos que tenga, con la microbiota particular y con las prácticas enológicas, o sea, con cómo hace el vino ese productor. Cada uno tiene sus propias pequeñas variantes para hacer las cosas, y con la microbiota que esté también en la bodega o en los recipientes de la bodega, que por más que se limpien con sumo cuidado, siempre tienen microorganismos. Hay toda una microbiota en la superficie de las bodegas. Entonces, todo eso se expresa en el carácter particular de una región o de un productor. Claro, por eso es tan maravilloso, claro, por eso es tan maravilloso el mundo del vino, ¿no? Porque es infinito, es interminable, digamos, todos los vinos que uno prueba y son todos distintos unos a otros, no solamente por el lugar donde se hicieron, sino también por los años en los que se hicieron, ¿no? Entonces hay una variedad tan grande en el mundo del vino, que es una cosa maravillosa que por ahí no ocurre en otras bebidas, ¿no? Que lamentablemente han superado al vino en el consumo de Argentina, qué sé yo, por ejemplo, las gaseosas. Vos tomás una Coca-Cola acá y la tomás en Estados Unidos, bueno, puede variar un poquito el sabor, pero más o menos lo mismo. En cambio, con los vinos no pasa todo eso, y es un mundo maravilloso al que la gente tiene que estar abierta a disfrutar, porque realmente es fabuloso en ese sentido. Exactamente. Además, está comprobado que hace más de 8.000 años surgió la producción de vino en la región de Georgia, en el centro de Europa, entre Europa y Asia. Y desde entonces, yo decía, siempre les digo a mis estudiantes, hace 8.000 años hay rastros arqueológicos de hace 8.000 años sobre producción de vino, pero hay rastros arqueológicos de hace 6.000 años sobre venta de vinos. O sea, Ajá. Se han encontrado bodegas que evidentemente tienen registros de venta de vino también en el centro de Europa, con lo cual es una bebida que ha estado asociada, que nos acompaña desde hace muchísimos años, que ha tenido desarrollos tecnológicos desde el principio. Por ejemplo, en la tumba de Tutankamón también se los menciono, entre los tesoros maravillosos que ocultaba la tumba para el rey, para su bienestar en su vida después de la muerte, había vasijas, una gran cantidad de vasijas de vino que tenían inscripto el nombre del productor y el tipo de vino que tenían. O sea, de ahí datan las primeras etiquetas. Mira. El vino nos ha acompañado desde hace muchísimo tiempo, desde los albores de la civilización,
y ha sido un producto con gran valor agregado, evidentemente, porque ha sido comercializado desde el principio.